Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que ya Joel creo que vio en México el año pasado en la conferencia de Global Land Use, y también estaba Andrea, pero Andrea no la vio. Es un poco diferente, pero la esencia está allí. Voy a tratar, en esa oportunidad no pude extenderme hasta el final, que lo que quisiera hacer un poco más en esta oportunidad, que me parece importante. Entonces, bueno, comparto la pantalla, a ver si puedo aquí. Share. En- em, Como ven, la presentación la he titulado, a ver si, em, Justicia cognitiva, el manejo de fuego con como un proceso y un means for connected conservation. Quise utilizar estos dos conceptos de justicia cognitiva y, bueno, en inglés se llama connected conservation, no sé cómo se llamaría en español, conservación conectada. Es un concepto que a lo mejor usted ha trabajado también en Colorado, pero se desarrolló en conjunto con unos colegas acá en Inglaterra y otras partes del mundo para explorar un abordaje de la conservación más allá de la conservación a nivel local, ¿no? Su vinculación y la necesidad de vincularla con cosas que están pasando a nivel global. Y me parece que es muy importante, dado las vueltas que está dando el manejo, la crisis climática y el fuego como un elemento de preocupación global, ¿no? Entonces creo que no podemos desvincularlo también de dinámicas globales del uso de la tierra y también económicas que están influyendo en lo que está pasando con el fuego a nivel local. Entonces, bueno, quiero poner en juego un poco la justicia cognitiva, que es un elemento que me parece central en un manejo más justo del fuego, pero también eh, pensar la conservación más allá de lo local. Y bueno, voy a dividir esta presentación breve en 4 puntos. Primero, un poquito explicar qué estoy entendiendo por justicia cognitiva y conservación conectada, y cómo qué relevancia tiene esto para el manejo del fuego. Y luego voy a empezar ya a explicar cuál ha sido mi abordaje hacia la justicia cognitiva en el manejo del fuego en territorios indígenas en América Latina a través de la investigación-acción, que ha sido una herramienta para mí muy importante, pero también conectada a las agendas de autodeterminación de los pueblos indígenas, que me parece que es muy importante para pensar en el manejo de la justicia cognitiva desde ese lugar también. Y bueno, terminaría con algunas reflexiones de las transformaciones que he visto con mi trabajo, que me parece que apuntan a la contribución que podemos tener como académicos si utilizamos una investigación comprometida con el cambio social, y también algunos desafíos que continúo viendo para avanzar hacia una justicia cognitiva en el manejo de territorios indígenas, po- mm, pero todavía por elementos que tienen que ver con estas dinámicas globales, em, económicas y legales. Comienzo entonces. Si tienen alguna duda o alguna clarificación, por favor no duden en pararme y con mucho gusto puedo aclarar. Bueno, quisiera comenzar con algo que ustedes ya me imagino que con el seminario han venido conversando ya seguramente de manera extendida, pero reconocer que tenemos una situación global con la crisis climática para mí, de la generación de una gran injusticia, violencia epistémica que está generando grandes problemáticas en los territorios indígenas en el uso del fuego. Y esto está dado, bueno, obviamente por una preocupación global por el cambio de clima, pero también dentro de esa preocupación global hay una dinámica, hay unas narrativas y unos discursos globales que acentúan el fuego como algo malo. Y esto tiene sus implicaciones graves a nivel local para las personas que usan el fuego en su día a día. Pero también tenemos una situación real ambiental que estamos viendo y venimos viendo en las últimas décadas, y yo lo veo con los colaboradores de los pueblos indígenas con quienes trabajo, de un cambio en las condiciones de los ecosistemas y un incremento en la flamabilidad
en ciertos paisajes que hace que el uso del fuego sea efectivamente mucho más riesgoso de utilizar, o sea, como herramienta de uso de manejo del suelo, ¿no? También hay una problemática acumulativa en el tiempo que tiene que ver con un cambio cultural que no es nuevo. Los pueblos indígenas han sido sometidos a muchas políticas de asimilación que han tenido grandes repercusiones sobre su vitalidad cultural y hay una situación obviamente de ruptura de la vitalidad cultural en muchos territorios indígenas y también vemos una gran intención global importante por desarrollar manejos integrales de fuego que integren diferentes sistemas de conocimiento científicos e indígenas, pero desde mi perspectiva está todavía altamente definidas estas agendas por objetivos de conservación, no tanto por objetivos de fortalecer el manejo territorial indígena ni su autodeterminación. Entonces esto limita el grado en el cual las intenciones de integrar sistemas de conocimiento realmente ayuden a fortalecer los saberes locales y avanzar hacia una justicia epistémica propiamente dicha, ¿no? Y bueno, todo esto está dando como resultado, pues, las narrativas globales ambientales están generando una creciente criminalización del uso del fuego en los territorios indígenas, que es muy problemática. Em, el, el conocimiento del fuego todavía continúa siendo en gran parte invisibilizado en muchos sectores ambientales, de política ambiental. El cambio cultural está efectivamente llevando a una pérdida en el conocimiento del fuego, sobre todo entre generaciones jóvenes, que es problemática, y en muchos casos, como vamos a ver también, a tensiones intergeneracionales en muchos territorios indígenas por el uso del fuego. Y hay el esfuerzo que se ha venido dando por integrar diferentes sistemas de conocimiento en el uso del fuego han tenido poca intencionalidad y poco aporte hacia el fortalecimiento de formas indígenas de uso del fuego y la gobernanza ambiental. Entonces, para mí, estas son situaciones altamente problemáticas para lograr una justicia epistémica, más bien contribuyen al fortalecimiento de una violencia epistémica en los territorios indígenas. Entonces, bueno, para mí el gran desafío es cómo desarrollamos procesos que nos permitan avanzar en esa dirección. Y este concepto de Connected Conservation que desarrollamos, bueno, liderado por Rachel Carmenta, pero un conjunto de colegas, es una propuesta que no sé si la habrán escuchado, pero me gustaría saber si la conocen, que básicamente apunta a dejar de pensar en la conservación como algo solamente local, que se logra a nivel de territorios desvinculados de una dinámica global. Y asumir que tenemos que buscar trabajar con un nivel global y no solamente para entender las causas de la, de la, de la, de la fragilidad ambiental y los desafíos para la conservación, sino también para buscar cambios que a nivel global en las formas de economía y desarrollo que también tengan una implicación positiva en los territorios. Entonces, este concepto de Connected Conservation asume que hay unos unos- unas raíces a nivel global que tienen que ver con las formas de intercambio, con dinámicas de cambio de clima, también con un modelo de desarrollo global que es el que genera también a nivel local distorsiones en el uso del ambiente. Y esto ya vamos a ver que tiene sus consecuencias claras está teniendo, como ustedes ya deben haber estado conversando con los ejemplos que yo he visto que han estado trabajando en Brasil, en otros lugares, em, implicaciones muy claras sobre el uso de la tierra a nivel global, que tiene consecuencias obviamente sobre los territorios indígenas. Y el desafío para un concepto de Connected Conservation es pensar a nivel global, pero también buscar em, fortalecer procesos a nivel local que ayuden a fortalecer los sistemas de valores, la autonomía local, pero también hacer eh, ayudar a repensar un modelo de desarrollo que en vez de solamente orientado hacia crecimiento, apunte más a incluir otras formas de desarrollo centradas en la gratificación, no solamente en el crecimiento, y poder hacer accountable a formas
comercialización que están generando una gran tensión en el uso del espacio, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de Connected Conservation, lo que me parece interesante es que parte de reconocer la justicia y la diversidad, la importancia de generar procesos transformativos, que creo que ustedes dentro de su seminario obviamente están trabajando con una transformación socioecológica justa. Esto les debe parecer muy conocido. Em, pero lo que me parece interesante que también parte de la necesidad de reconocer causas coloniales históricas en la forma como se genera el uso del espacio. Y busca entonces pensar en cómo generamos procesos de colaboración en la conservación que permiten un reconocimiento de la diversidad cultural y ambiental, pero sin excluir y sin ignorar el efecto que están teniendo estos procesos globales de comercio, de modelos de desarrollo, etcétera, que también imprimen em, eh, tendencias en el uso del espacio a nivel local. Entonces, bueno, obviamente este concepto, que no es nuevo, es la idea de generar un enfoque de conservación que permita una integración de diferentes saberes, que también se vincula con la intención que han venido teniendo hace tiempo propuestas de manejo intercultural y, y del fuego o formas de un manejo del fuego integrales, ¿no? Pero desde mi punto de vista, gran parte del esfuerzo, la intencionalidad de buscar una integración de saberes continúa ignorando una gran realidad que es problemática, que es que en los territorios hay condiciones muy complicadas y muy desventajosas para diálogos entre saberes o formas de colaboración entre diferentes sistemas de conocimiento y entre diferentes actores. Y esto no es nada más por la manera en que todavía continúan dominadas por formas epistémicas em, más académicas, si se quiere, la manera como pensamos en el fuego, sino también por los cambios que le estoy planteando que hay en los territorios indígenas a nivel cultural, en sus propios saberes, ¿no? Entonces yo he visto desde hace ya varias décadas situaciones como estas que estoy compartiendo en la pantalla. Esto fue en 1999 cuando comencé mi trabajo de fuego en Venezuela. En el año 99 me empecé a interesar por entender qué pasaba con el uso del fuego en un parque nacional que es el Parque Nacional Canaima. Y quería entender por qué era tan difícil que los manejadores ambientales, que los gestores ambientales pudiesen entender o dialogar con los PEMON, que son la población que vive en esta área protegida, para lograr solucionar el conflicto histórico que ha habido en este territorio sobre el fuego. Y lo que más me sorprendió fue encontrarme con tensiones internas entre diferentes generaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un abuelo que en su momento me decía a mí que él ya estaba muy cansado de que las instituciones, en ese momento se llamaba Corporación Venezolana de Guayana, EDECA, que es la edificación de Caroní, en Parques, que era el Instituto Nacional de Parques, siempre vienen, él decía, siempre vienen aquí a mi tierra a criticar cómo trabajo, ven la quema de sabana, etcétera, y en vez de entender cómo nosotros los pueblos indígenas pensamos o vivimos, em, nos vienen a cuestionar. Él me decía, yo sé lo que hacemos cuando quemamos la sabana, pero en vez de preguntarme primero qué es lo que estoy haciendo y por qué actúo como actúo, ellos vienen y me dicen que tengo que dejar de quemar. Por otro lado, tenemos un joven, Pemón, que en su momento estaba estudiando, si recuerdo bien, ingeniería forestal en una de las universidades cercanas a este territorio y venía a pasar una temporada en las tierras de sus abuelos. Y él me planteaba a mí, yo estoy cansado y harto del fuego. Algunas veces hasta me siento avergonzado cuando la gente me pregunta por qué hay tantos fuegos en este territorio. Y no tengo cómo responderles y cierro mis oídos y decía, ay, esa gente lo hace por puro placer. Y les digo que cuando mis abuelos se mueran, creo que va a ser mucho mejor así porque este, ya no va a haber más fuegos. Entonces ahí tenía un joven que estaba totalmente harto y tenía vergüenza étnica por el uso del fuego y tenemos un abuelo que estaba harto de que vinieran a cuestionarle su práctica de uso del fuego. Entonces, evidentemente, una situación
altamente complicada a lo interno de los pueblos indígenas, que esto lo he visto en Venezuela, como lo he visto en otros lugares donde he trabajado, que dificulta am, el poder crear diálogos y colaboraciones con respecto al uso del fuego y más aún llegar a una situación de integración de conocimiento. Eh, pero lo que me viene a dar cuenta más con el tiempo incluso era que para poder llegar a esa integración es muy importante desarrollar metodologías que, que más allá de ver a los pueblos indígenas como partícipes de proyectos liderados por los conservacionistas que respondan a intervenciones de conservación, em, es importante que respondan a los imperativos económicos, sociales y políticos de las comunidades, más que de la conservación. Y para mí esta es la esencia de la justicia cognitiva en la conservación. Es crear nuevas formas de conocimiento que realmente confronten relaciones de dominación históricas en la forma en que se usa la tierra, en la forma en que se construye conocimiento, pero también ayudar a través de la construcción de conocimiento a fortalecer lo que los pueblos indígenas consideran sus propias identidades y sus propios conocimientos. Y esto es parte de una agenda de investigación que cada vez está siendo más, afortunadamente, cada vez ha sido más compartida por nuevos, lo que llamamos scholars indígenas que se están formando a nivel global. Seguramente ustedes han escuchado de Linda Tijuana Smith, que ha promovido mucho la idea de una agenda de investigación indígena que sea el centro de esa colaboración, más que los pueblos indígenas acoplarse a una agenda de conservación, nosotros tenemos que acoplarnos a sus agendas de autodeterminación. Y aquí esto es importante porque dentro de esa agenda de autodeterminación hay un énfasis desde los pueblos indígenas claramente definido en la necesidad de reconstruir, recuperar y reevaluar el conocimiento local. Y esto es clave para mí para lograr una justicia cognitiva a nivel ambiental y también, bueno, más allá en la conservación. Entonces, yo pienso que el concepto de Connected Conservation para mí es inconcluso en el sentido de que no desarrolla suficiente este elemento de justicia cognitiva y por eso yo pongo en diálogo los dos, porque si bien es cierto que ah, aporta mucho en la necesidad de conectar la conservación con dinámicas globales, todavía no se ancla suficiente en cómo generar esos procesos de colaboración en la conservación. Entonces, bueno, para mí este elemento de justicia cognitiva es muy importante. Y bueno, lo he venido desarrollando como proceso a lo largo de los años, sobre todo en estos tres países que les estoy compartiendo en la pantalla. En Venezuela, desde el 99 hasta el 2010, tuve un periodo bastante continuo de trabajo en tratando de entender y contribuir a una gobernanza reflexiva del uso del fuego en el Parque Nacional Canaima. De allí me invitaron los Wapishani Macushi en el sur del Rupununi, en Guyana, a contribuir con un plan de manejo indígena en el sur del Rupununi, en el cual habían identificado que el uso del fuego era un elemento que les estaba generando mucha discusión y mucha tensión, porque no lograban dilucidar si el fuego era bueno o malo entre la gente que estaba tratando de generar este manejo territorial. Y desde el año 2013 comencé a trabajar en Bolivia, en el territorio de Lomerío, del pueblo Moncosh, en, en, en temáticas que tenían que ver más con ayudar a fortalecer la gobernanza territorial indígena. Y con el tiempo, pues, ese trabajo se vio también confrontado con fuegos, porque ya seguramente Andrea les habrá compartido, ustedes habrán trabajado que el fuego en las tierras bajas de Bolivia se ha convertido en las últimas décadas en un elemento sumamente crítico. Y eso, bueno, nos llegó a nuestro trabajo y bueno, hubo que asumirlo también. Y ya les voy a compartir un poco el trabajo que hicimos allí. Lo que es importante, insisto, es que yo no hubiese podido hacer investigación sobre el fuego en ninguno de estos tres lugares. Ay, no se copió una foto así. También les quería decir que, bueno, en tiempos más recientes he comenzado a trabajar también en Chiapas, en México, con la doctora Laura Ponce, que ha venido trabajando también el uso del fuego en comunidades mayas.
en las en la última década, como parte de de su trabajo doctoral, pero ahora en su trabajo postdoctoral. Pero lo que les quería comentar antes era que yo no hubiese podido empezar ni siquiera a realmente desenmarañar las tensiones por el uso del fuego en ninguno de estos tres lugares si no lo hubiese hecho desde un abordaje que partía del fortalecimiento de la autodeterminación en estos tres territorios. En Venezuela, como ven en el lado izquierdo, hay un libro, ese fue un libro que tomó 10 años en escribirse y fue el resultado de una solicitud que me hizo un cacique en este territorio, en el Parque Nacional Canaima, cuando estaba haciendo mi doctorado, cuando yo le planteé que yo quería empezar a realmente ayudar a entender por qué el conflicto del uso del fuego en este parque era tan difícil de resolver. Y él me dijo, bueno, está bien, si tú quieres estudiar este conflicto, está muy bien, pero te puedes quedar en mi territorio a medida que me ayudes a em, ayudarnos a entender qué nos está pasando como pueblo, porque estamos muy confundidos. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos ser a futuro y quisiera desarrollar un plan de vida. Y si me ayudas a hacer ese plan de vida con mi pueblo, entonces puedes quedarte acá y podemos empezar a entender qué está pasando con el fuego. Bueno, fue a partir de ese proceso, de la construcción de ese plan de vida, que con el tiempo se consolidó y se escribió, que yo pude empezar a hacer investigaciones sobre el fuego, solo porque se entendió y se visualizó como una parte muy importante del plan de vida del pueblo Pemón. Comenzar a estudiar el fuego por fuego no hubiese sido posible, porque había tal tensión y esa ruptura de conocimiento entre los propios Pemón era peor hacia afuera con las instituciones. Entonces no había ni siquiera interés por hablar, por abrirse la conversación. En el caso de los Guapichana, fue como parte de este plan del manejo territorial, que el fuego lo identificaron ellos como un elemento importante de clarificación y fue ahí que me llamaron a ayudar a hacer investigaciones sobre el fuego en este territorio. Y en el caso de los Moncoch, fue como parte en Bolivia, fue como parte de un proceso, una investigación que venimos desarrollando hace mucho tiempo en diferentes facetas de fortalecimiento de la gobernanza territorial indígena. Y el fuego también apareció allí como una temática a estudiar colectivamente. Entonces, bueno, como les decía, en el caso del trabajo con Laura, Laura Ponce, ella es ingeniero forestal y comenzó a interesarse mucho por tensiones que hay también entre el sector forestal en comunidades mayas en Chiapas por la eliminación del fuego del paisaje. Y ella como ingeniero forestal se venía preocupando cada vez más de que la eliminación total del fuego fuese más perjudicial que positiva, hasta el punto que las comunidades estaban perdiendo su identidad cultural por quitarles el fuego de su territorio. Entonces, bueno, comenzó a desarrollar una cantidad de investigaciones en la que yo empezaba a trabajar con ella y hace poco publicamos este libro que se llama El significado cultural del fuego en Juncaná, que es parte de una serie de libros que ella quiere sacar con diferentes comunidades con las que está trabajando, en la que está apostándole al concepto de regímenes culturales de fuego como algo esencial para Chiapas, para reintroducir el fuego desde la perspectiva de las comunidades. Entonces, estos son como cuatro investigaciones, cuatro lugares en los que he trabajado con el fuego que en diferentes contextos. Siempre estos son como los elementos que he trabajado en las investigaciones participativas. Las investigaciones participativas, como ven en las fotos, son procesos que los hacemos en equipos interculturales, con las propias comunidades con las que trabajo, donde yo simplemente facilito el proceso de investigación, pero quienes hacen la investigación son las comunidades con las que estoy trabajando. Y en el caso de Venezuela, la investigación, que fue la primera que hice desde la perspectiva del uso con las perspectivas de manejo de fuego de los PEMON, se centró en entender qué era el fuego para los PEMON, cuáles son los usos adecuados del fuego desde la perspectiva PEMON, cuáles son las causas históricas del fuego en este territorio y cuáles son las normas constitucionales, los métodos para la prevención de incendios. El, Hacer esta investigación fue sumamente importante para para este parque nacional porque era la primera vez que alguien se tomaba la molestia desde que el parque fue creado en entender qué era el fuego para los Pemón. Hasta ese entonces siempre había estado dominada la narrativa del fuego como algo malo que hay que eliminar porque era un parque nacional y porque había objetivos de conservación de la cuenca. Comprender que el fuego tiene
tiene su razonamiento y está sentado en un conocimiento cultural muy detallado y que el fuego en última instancia es una herramienta para prevención de incendios más que como algo simplemente em, negativo. Ayudó a clarificar muchas cosas que ya hoy por hoy en Venezuela, en esta área protegida se maneja diferente el fuego de lo que era cuando yo hice mi doctorado. En el caso de los Rupununi fue muy parecido al trabajo que hicimos en Venezuela, pero avanzamos mucho a propia solicitud de interés de los Wapillana a la construcción de unos componentes para un protocolo de uso del fuego, que querían ellos que fuese parte de su plan de manejo, donde también eso fue posible después de haber logrado ha hecho una investigación en el sur de Rupununi, en 7 diferentes comunidades y una asamblea en la cual se compartieron todos los resultados, después de que también se trabajó con conocimiento cultural del fuego, los usos y las formas constitucionales para usar y prevenir, usar el fuego y prevenir incendios. Y en el caso de Lomerío, hicimos lo mismo que hemos hecho en los otros lugares, pero em, había interés. Ya en el caso de los Moncoch, habían empezado a desarrollar ciertas normativas y protocolos para uso del fuego a raíz de que el fuego se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso. Entonces había interés no solamente de ayudar a investigar juntos el uso del fuego, sus normativas, pero también evaluar si los protocolos que han desarrollado los Moncoch en los últimos años, los cuales incendios se han convertido en algo más peligroso para el territorio, si se están siendo aplicados por, por las comunidades. Eh, esto, en esta última parte quiero nada más compartir con ustedes algunas cosas que yo he visto que se han generado a raíz de estos procesos de investigación participativa y utilizo una clasificación de evaluación de transformación de conflictos que viene de la teoría de construcción de paz. em, de, de- bueno, Andrea sabe del enfoque de transformación de conflictos. Hay una, hay un enfoque integral de transformación que utiliza las transformaciones a nivel personal, cultural, relacional y estructural para evaluar qué cambia con una intervención de transformación de conflicto. Y yo he visto, bueno, que con estas investigaciones participativas que hemos desarrollado, a nivel personal, una de las cosas que a mí me ha parecido más impresionante en todos los casos en los que he trabajado, en los 3 casos que yo he trabajado de cerca, no estoy tanto incluyendo aquí el caso de México porque todavía no he visto transformaciones en el tiempo para poder decir que se han dado. Creo que es más reciente el proceso de intentar valorizar los regímenes culturales del fuego en Chiapas que en los otros lugares. En Venezuela, en Guyana y en Bolivia he visto cambios importantes. A nivel personal, una de las cosas más importantes que he visto es que ayudar a reconstruir un saber local desde procesos que están anclados en un proceso, en una dinámica de autorreflexión comunitaria, ayuda mucho a fortalecer la dignidad y la identidad. Eso lo he visto en todos los casos y tengo ejemplos documentados en la literatura donde hay citas de gente joven, de gente adulta, donde se nota que darse el espacio para reconstruir estos saberes es sumamente importante. A nivel cultural, he visto también que las investigaciones han tenido una gran contribución en revitalizar saberes ambientales de fuego que se han estado perdiendo o que incluso entre algunos sectores de la comunidad no se conocían. Em, Se ha ayudado a dar visibilidad a través de las publicaciones que hemos generado. Y en el caso de Venezuela, se empezó a generar una contranarrativa muy importante en el fuego, al dar cuenta de que el fuego, más que ser algo negativo del paisaje, es algo que es integral del paisaje de la Gran Sabana. A nivel relacional, las investigaciones participativas han ayudado a abrir espacios para diálogos intercomunitarios, a clarificar tensiones intergeneracionales, sobre todo en el Parque Nacional Canaima y en el Rupununi. He visto que esto ha sido súper importante. En el caso de Bolivia, ayudar a evaluar si las aplicaciones de los usos de los protocolos se están dando para afinar en dónde sí, dónde no. Y a nivel estructural, cambios importantes que he visto es en el caso de Rupununi crear este protocolo de uso del fuego, que es una nueva normativa de uso del fuego que se está tratando de aplicar. em, y en el caso de Bolivia también, ver si la aplicación de esos protocolos está siendo cumplida. Entonces, bueno, estos son elementos que para mí son elementos que dan cuenta de un proceso de justicia cognitiva en desarrollo. Y bueno, están estas publicaciones que les comparto y que quedan en la presentación, donde pueden explorar un poco más en detalle cómo se han dado
estos procesos. En el caso de Venezuela hay muchas publicaciones que hemos escrito. Esta que les comparto quizás da cuenta más de las transformaciones. Hay una documentación muy específica de las transformaciones que se han dado con las investigaciones que hemos generado. Lo que ha sido muy importante en Canaima es que una de las transformaciones más interesantes que se dio fue que el comenzar a hacer una investigación desde lo social y cultural del conocimiento del fuego empezó a dar unas transformaciones muy grandes en, en la forma como se construye el fuego en otras disciplinas. Empezó a dar un avance hacia redes de investigación interdisciplinares con geógrafos, que es Björn Sleto, y ecólogos y paleoecólogos, que empezamos juntos a trabajar para ver cómo le damos sentido como una comunidad de conocimiento más amplia a lo que los PEMON nos estaban diciendo desde su perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese proceso como de construcción de una contranarrativa, porque no solamente es visibilizar el saber local, pero cómo el saber local también se le da sentido, tiene sentido desde otras disciplinas. En el caso de los guapillanos, bueno, está el plan de manejo que ellos produjeron, donde está muy especificado qué son los elementos de su saber local del fuego que, mm, que se logró entretejer con esa investigación. Y en el caso de los Moncoch está esta publicación que producimos con mi colega Mirna Inturias, pero también el Mariana Cleto, que son dos caciques de Lomerío, que trabajamos juntos liderando este proyecto, que fue un proyecto realmente colaborativo con mucha gente, que también derivó en un proyecto de Photovoice, donde utilizamos cámaras para trabajar con jóvenes a solicitud de muchos de los abuelos para generar dinámicas de investigación que permitieran que los jóvenes se reconecten con su territorio, donde el fuego fue uno de los elementos utilizados por uno de los equipos para reconstruir y entender mejor qué es qué es el fuego dentro del territorio Moncoch. Em, Hay una cosa importante que quisiera compartir, que bueno, volviendo un poco a la idea de la Connected Conservation, que no es nada más lo que se genera, la, la justicia cognitiva tiene su límite dentro de justamente las dinámicas globales que también tienen este efecto en los territorios. Y en ese sentido les quería compartir estos ah, como recortes que conseguí del 2024 de situaciones muy fuertes que se están dando en Bolivia, en el caso del territorio de Lomerío, a raíz de incendios gigantes que ustedes ya deben, pues, seguramente habrán estado discutiendo, que están bastante documentados, que no tienen origen dentro de los territorios indígenas. Pueden complicarse una vez que los incendios también empiezan a irse fuera de control en los territorios, pero tienen su origen en gran parte por la conversión de tierras em, a- por uso agroindustrial fuera de los territorios, ¿no? Entonces se están dando, yo he visto que se están dando, pues, el uso, la conflictividad por uso del fuego está desbordando fuera de los territorios. Y esto es un ejemplo la primera vez que yo he visto marchas organizadas en contra del uso del fuego en ningún lugar. O sea, el fuego se ha convertido en un elemento hasta de protesta social en Bolivia. Y para mí, pues, esto apunta a que obviamente no podemos continuar pensando que los, los usos de fuego y el manejo adecuado del fuego en los territorios indígenas solamente se resuelve dentro de los territorios. Hay que empezar realmente a salirnos hacia afuera también. Y aquí es donde quiero volver a traer los elementos que nos propone el concepto de Connected Conservation, cuando habla de que tenemos que también hacer mucho más accountable elementos del comercio y la no regulación de actividades económicas que tienen efectos directos en el uso del fuego, como son las actividades extractivas, el comercio, el uso de drogas que se está expandiendo en nuestra región, y procesos de migración, etcétera, que también tienen efectos en las las situaciones críticas de uso de fuego en América Latina. Eh, pensar en, pensar en un modelo de desarrollo más allá de crecimiento también requiere que pensemos en el fuego
más allá de los diálogos, hay que afrontar la necesidad o sea, no es por azar que en Bolivia se están dando movilizaciones en contra de la agroindustria. Tenemos que pensar en otras formas de hacer política que vaya más allá necesariamente de la integración de conocimiento. Y sí es muy importante cambiar, para mí cambiar narrativas del fuego, más allá del fuego como algo malo, em, cuando pensamos en pensar en otras formas de desarrollo. A nivel de abrirnos a otras formas de conocimiento, una de las cosas que yo he visto cuando he trabajado con pueblos indígenas de diferentes partes es la urgente necesidad que tienen los pueblos indígenas de coaprender entre ellos. Mm, yo creo que todavía hay muy pocas experiencias y esfuerzos porque haya un diálogo de saberes entre pueblos indígenas para que puedan entre sí compartir experiencias y estrategias que estén utilizando para afrontarse a estos desafíos de cambio de clima que están teniendo impactos hacia sus territorios. Entonces, para mí esto es una de las cosas que más me interesa y que creo que pocas personas le está poniendo esfuerzo y me solicitan mis colaboradores con quienes trabajo que quisieran viajar a otros territorios, aprender cómo están en otros territorios afrontando estos desafíos. Y creo que todavía, pues sí, como vengo diciendo en un principio, si queremos hablar de un respeto a la gobernanza biocultural y la autodeterminación dentro de un enfoque de conservación conectada, tenemos que realmente ir más allá de simplemente los objetivos de conservación y pensar en procesos que ayuden a fortalecer la gobernanza y la territorial local, y donde el fuego es una parte esencial de esas agendas. Bueno, hasta aquí llegué yo. Eso tengo para compartirles por ahora y bueno, me pongo a su disposición para cualquier comentario.